es una de las causas de mortalidad, de discapacidad, que es la accidentalidad de tránsito para el sistema de salud. Y me parece muy interesante que se ponga en el centro del debate, porque hace mucho rato que en el país no hablábamos de determinantes sociales de la salud y de mortalidades evitables. Y la accidentalidad de tránsito, con distintas medidas de salud pública, puede tener mortalidades evitables. Se calcula que aproximadamente de cada 10 accidentados hay uno. Es decir, si hay 1.000.000 de casos de víctimas de accidentalidad de tránsito, 100.000 pueden quedar con secuelas para toda la vida. Esto significa un costo muy alto para la vida, pero también para el sistema de salud, pero ante todo para la vida. Por eso es muy importante la decisión que se acaba de tomar el día de hoy con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, en cumplimiento al programa de gobierno del presidente Gustavo Petro con la disminución del 50% del SOAT para algunos tipos de vehículos. Esto es muy importante porque es cuando disminuimos ese 50% se incentiva que muchos más mototaxistas, conductores de motos puedan acceder a estas pólizas. Eso es lo que nos interesa, pero además de que accedan, con esta reducción del 50% vamos a lograr disminuir la evasión, y con esa disminución de la evasión que se incluyan en programas pedagógicos sobre la accidentalidad para lograr lo que el Estado, los fines del Estado, que es definitivamente prevenir las mortalidades que esto trae. A mí me corresponde entonces mostrar cómo colabora el sector salud, específicamente desde el ADRES, el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Transporte, para que pueda disminuir este 50%. Lo primero que tenemos que tener claro es que en la normatividad vigente en este momento en el país tenemos una cobertura para la accidentalidad de 800 salarios mínimos que cubren las aseguradoras frente a los vehículos o las personas dueñas de los vehículos que tienen la póliza. Y también hay una cobertura de 800 salarios mínimos de aquellos vehículos fantasma. También con estos recursos que se recauda con el SOAT se cubren eventos de terrorismo o eventos catastróficos que define el Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando el siniestro o el hecho supera esos 800 salarios mínimos, esto va con cargo a las EPS. Si usted está afiliado, si no está afiliado, con cargo al ente territorial, y si fue un accidente de trabajo, va con cargo a la ARL. Es decir, toda la accidentalidad de tránsito impacta desde el punto de vista financiero el sistema de salud, porque finalmente el sistema de salud es quien tiene que asumir el excedente. Es por eso que dentro de la financiación del SOAT, siguiente por favor, si pasamos la diapositiva, o yo la puedo pasar desde aquí. Bueno. Sigamos por favor la siguiente. Esta es la distribución. Esto me pasa siempre que yo hago una presentación en PowerPoint. Yo voy por un lado, la presentación va por el otro. La siguiente, por favor. Cuando se distribuye, es decir, del recaudo que se hace del SOAT, si recaudamos 100 pesos, 45 pesos van al fondo ADRES y el resto queda en la aseguradora para que haga el cubrimiento. Esos 45 pesos que van al ADRES, teniendo en cuenta, digamos, de esos 100, esos 45 se distribuyen de la siguiente manera. Hay una parte que va para la cobertura de los vehículos fantasmas y hay otra parte que va para la cobertura de la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En este caso, financiación del régimen subsidiado y financiación de migrantes. Pero, como muy bien saben, con el SOAT financiamos parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero es que el sistema de salud también financia la accidentalidad de tránsito, en el sentido que el excedente de los 800 salarios mínimos recae sobre el sistema de salud. Si tenemos, y digo esto porque pues evidentemente ante un anuncio de esto yo tengo que darle claridad al sector salud de qué va a pasar, porque si se reduce un 50% el SOAT,
pues va a haber una reducción en los recursos que ingresan al ADRES, con los cuales hacemos cobertura de algunos temas de salud, como por ejemplo el régimen subsidiado. En ese sentido, con el Ministerio de Hacienda se habló que va a haber una compensación vía la adición presupuestal que se haga con la reforma tributaria que ustedes votarán para que esos recursos se compensen al sector salud. Con eso yo creo que ya respiro tranquilo muchas clínicas, muchos hospitales que estaban pendientes de qué va a pasar entonces, porque evidentemente así es la manera como logramos esa reducción del 50% que va a ser importante para superar la evasión, pero también va a ser importante, además de la superación de la evasión, para lograr hacer la pedagogía que necesitamos hacer. El sector salud tiene que ocuparse de la accidentalidad de tránsito. Eso se abandonó hace mucho tiempo en Colombia. El sector salud tiene que ocuparse de la prevención. Eso está demostrado en el mundo. Obviamente, entre los debates preventivos del prohibicionismo, la pedagogía, por ejemplo, aquella medida de sancionar que el conductor no tenga ni una gota de alcohol salvó muchas vidas. Tal vez una medida muy extrema, en varios países del mundo esa medida tiene una restricción menor y se permite el consumo de algo de alcohol, pero esa medida salvó vidas y la salud pública en el mundo entero estudia diversas medidas de señalizaciones, desde el conductismo y desde distintas disciplinas para evitar la accidentalidad. Eso es algo que acometeremos conjuntamente con el Ministerio de Transporte, porque el Ministerio de Transporte, de los recursos del SOAT, hay un porcentaje que se destina a la agencia vial para efectos de la prevención, y yo creo que ahí tenemos que volver a retomar, dado que esto es un problema de salud pública. Siguiente, por favor. ¿Dónde vamos? Ahí está la distribución de los porcentajes. La del ADRES es el 34 y el 9,3 que ustedes están viendo ahí, que ya les expliqué cómo se distribuyen y cómo se compensaría ante la reducción del 50% en cumplimiento de la promesa del presidente. Siguiente. Bueno, entonces aquí hay varias políticas públicas que evidentemente ha adoptado el Ministerio de Salud y Protección Social para la prevención vial, pero yo creo que todavía falta más. Por ejemplo, esa campaña de alto impacto que va a hacer el Ministerio de Transporte va a ser muy importante, porque este tema, digamos, a raíz, y lo vamos a ver ahorita en los datos de víctimas que tiene el Ministerio de Salud de accidentes de tránsito, a raíz de la pandemia del COVID, pues este tema desaparece de la preocupación de la salud pública y de pronto ya no es el referente fuerte de las campañas de salud, cuando debería serlo, porque vamos a ver ahorita en la siguiente cómo están distribuidas las víctimas de los accidentes de tránsito. Víctimas de accidentes de tránsito, ahí tenemos los años 2017 y 2018, vemos un aumento de 13,5%. Luego, pues ahí está la distribución de las edades. Es muy importante tener en cuenta que las víctimas de la accidentalidad de tránsito sobre todo son jóvenes. Estamos hablando de la vida y de la salud de los jóvenes. Es un problema muy importante, por eso desde la salud pública vemos la distribución de las víctimas de accidentes de tránsito, quienes están cubiertos por SOAT y quienes no, que tenemos que cubrir vía ADRES porque no está cubierto por el SOAT. La correlación aquí es 60-36, pero miren lo que pasa en el año 2019 y en el año 2020. Vemos una variación de las víctimas de accidentalidad de menos 27,8. Bueno, entonces, como les decía, pues igual se les va a mandar esta presentación. Entre el 2019 y el 2020 hay una reducción de 832.000 víctimas a 600.000, es decir, del menos 27%, pero es porque estamos hablando de la pandemia, donde hubo un confinamiento y donde pues evidentemente hubo menos automotores y movilidad. Luego en el 2019-2020 hay una reducción, ahí también tenemos el coletazo de la pandemia, de menos 28%, y seguimos en una relación, aquí es muy importante ver la relación de 70-30 entre quienes tenían SOAT y quienes no, y siguen siendo los más afectados nuestros jóvenes. Y aquí ya para este año, 2021 y 2022, 2021 1.641.877 víctimas, y al 2022 1.396.625 hasta la fecha, porque no hemos llegado a diciembre.
Entonces es probable, pues esperamos que esto no pase acá y que mantengamos una reducción de la accidentalidad, sin embargo es altísima. O sea, estoy hablando de más de 1.200.000, mayoritariamente jóvenes al año. Y de estos, de acuerdo a los estudios en el mundo, 1 de cada 10 queda con secuelas para siempre. Luego esto es gravísimo desde el punto de vista de la siniestralidad, pero además la carga de enfermedad para un sistema de salud y para la vida de un joven y un ciudadano. Luego esto tiene que estar en el centro de la discusión de la salud en Colombia. Temas por los que nos preguntan acá importantes. Tarifas. Como lo señalaba el senador Guevara citante, pues evidentemente tenemos acá un incentivo perverso en el sistema de salud, es que las tarifas SOA son más altas que las tarifas de los servicios ordinarios del sector salud. Entonces el incentivo perverso evidentemente que ocurre es que una IPS, una clínica, le factura más fácil o le parece mejor facturar por SOA pues para obtener más recursos. Hay un atraso en la regulación tarifaria y la actualización tarifaria del sector salud desde el Seguro Social año 2000, actualización que se tiene que hacer. Lo que se tiene que actualizar son las tarifas del sector salud, no las del SOA, porque hay una descompensación muy grande, entonces genera un incentivo y ese incentivo nos muestra unas frecuencias de cobros altísimas, muy altas, pues que efectivamente son sujetos de investigación, porque cuando vemos unas frecuencias muy altas, pues ya nos parece bastante extraño y eso tiene que aclararse. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento tiene que ver de cómo se calculan esas tarifas. Esas tarifas, siguiente por favor, tienen 3 variables fundamentales. Lo primero es la complejidad del trabajo de los profesionales de la salud, el tiempo, la habilidad técnica, el esfuerzo mental y el estrés. Tiene una segunda variable que tiene que ver con que estas unidades se convierten en valores monetarios. Y tiene el tercero, que son los costos de los insumos y los medicamentos. Nosotros tenemos la intención de volver a hacer una revisión de estas tarifas, porque nosotros tenemos información que tenemos que verificar técnicamente y que nos toca verificar y demostrar sistemáticamente que podría haber sobrecostos en esta parte de los costos de insumos, de tornillos, por ejemplo, para poder hacer un procedimiento de ortopedia, donde los tornillos pueden costar 3 veces más, y los procedimientos que nosotros hacemos para poder, el Ministerio de Salud, para establecer estas tarifas, son procedimientos con base a reportes, y los procedimientos con base a reportes, pues uno parte de la buena fe, pero sí se requiere todo el sistema de salud, los cálculos que hacen para definir los costos que el sistema de salud maneja, todo es por autorreporte. Nos parece muy interesante la buena fe, pero yo creo que ya tenemos que evolucionar un poco a las auditorías directas que permitan visibilizar si eso que se hizo, sí se hizo, cómo se hizo y por cuánto se hizo, y si ese valor de lo que se dijo allí sí corresponde al valor del mercado de referencia. Creo que eso es un papel para todo el sector salud, no solamente para el SOAT, para poder evaluar costos de los billonarios recursos que el sector salud gira. Por eso, una de las medidas que se van a tomar es, de nuevo, revisar todo el manual tarifario bajo una metodología distinta que nos permita, no se puede sacrificar el tema del talento humano en salud, su capacidad, su estrés, pero yo sí creo que hay que revisar específicamente el tema del costo de los insumos, donde podría habernos sobrecostos y tendríamos que hacerlo. Esto nos lleva más de 6 meses, no es una medida de corto plazo, porque es una medida que implica la revisión nuevamente de todos los CUPs y procedimientos que se harían en el país para nosotros poder tener un ajuste real de este manual tarifario que sea incontrovertible, que sea legítimo, que sea ecuánime, que sea real y que pueda responder a esta necesidad. Entonces, esas son las tareas que haría el Ministerio de Salud y Protección Social, apoyando al sector transporte, pues evidentemente, y con Hacienda, para poder cumplir con esta tarea específica. Obviamente aquí habrá otras discusiones y habrá que hacer una reforma estructural del SOAT. Tendríamos que mirar la respuesta que va a tener la disminución del 50%, porque creemos que eso disminuye la evasión, y tenemos que buscar impacto en la accidentalidad, porque si se disminuye la evasión y amarramos la adquisición de la póliza del SOAT a una labor pedagógica,
a unos cursos y a unos compromisos que tiene que asumir la persona que tiene el vehículo, yo creo que podríamos tener un impacto importante en salud pública, que es lo que nos interesa. Muchas gracias.